Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la quinta sesión del curso de Historia Universal. Vamos a trabajar el día de hoy un tema del que ya habíamos hablado indirectamente la semana pasada, la Revolución Rusa del año 1917. ¿Recuerdan el desenlace de la Primera Guerra Mundial? Alemania fue derrotada y los grandes vencedores fue el bloque de los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. Pero en ese bloque de los aliados, en esa foto de los vencedores, faltaba uno de los protagonistas de la guerra, ¿cierto? El gran imperio ruso, que había estado en la guerra desde el inicio, no llega a disfrutar de la victoria. ¿Recuerdan por qué? Rusia se retira antes de que la guerra termine, y se retira, dijimos la semana pasada, a causa de que en Rusia ha estallado un proceso revolucionario y ha tomado el poder un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno no quiere seguir peleando la Primera Guerra Mundial. Eso lo mencionamos de pasada en la semana anterior. Hoy nos vamos a abocar a estudiarla de fondo, porque la Revolución Rusa es una de las revoluciones más importantes de la historia, y al menos en el siglo que estamos estudiando este grado, en el siglo XX, la Revolución Rusa es la revolución más importante que hubo en esa centuria. Tal vez no estemos de acuerdo con algunas de sus ideas, pero observando la trascendencia histórica, fue de hecho la revolución más importante de ese siglo. La Revolución Rusa va a transformar un imperio arcaico, decadente, el Imperio Ruso, en un nuevo país, en un país llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la URSS o la Unión Soviética. Y los que conozcan un poco más de historia sabrán que la URSS fue determinante de aquí en adelante en los grandes episodios del siglo XX. Entonces la Revolución Rusa es fundamental por eso, va a transformar la historia de ahí en adelante de una manera radical. Nadie lo hubiera esperado tratándose de un imperio tan atrasado como era Rusia en esa época. Comencemos entonces. Y como siempre, como cada vez que estudiamos historia, al menos revoluciones, lo primero que tenemos que hacer es conocer las causas. Expliquemos en primer lugar cuál era la situación del Imperio Ruso a inicios del siglo XX, es decir, hablemos de cuáles son los factores que llevaron a Rusia a la revolución. Si observan la imagen, ya podrán hacerse una idea de cuáles eran los problemas. En la imagen observamos una masa de personas al límite de sus fuerzas, en una situación terrible de miseria, y por encima de ellos un puñado de grupos privilegiados que, a punta de latigazos, a sangre y hierro, los obliga a trabajar en su beneficio. Esa era la imagen que proyectaba en ese tiempo, siglo XX, inicios del siglo XX, el Imperio Ruso. Un gobierno abusivo, un gobierno opresor, un gobierno autoritario, y una mayoría del pueblo desfalleciente, oprimido por aquellos que ocupaban una posición de privilegio. Los problemas de Rusia entonces eran esos. Rusia, un régimen brutal, opresor, tiránico. Gobernaba en Rusia un emperador, solo que aquí en Rusia no se le decía emperador, aquí en Rusia lo llamaban zar. El puesto de zar, el puesto de emperador, estaba en manos de la familia Romanov. Los zares Romanov gobernaban Rusia desde hace 300 años. En esta época el zar se llamaba Nicolás II. En Rusia no había ninguna de las instituciones que en ese tiempo ya había en otros países del mundo, al menos en los países más avanzados. ¿A qué instituciones nos referimos? En Rusia no había prensa libre. Los periódicos estaban vigilados férreamente por el gobierno. En Rusia no había, por ejemplo, una constitución en el sentido moderno de la palabra. No había límites al poder del gobernante. Había una institución parecida a un parlamento, pero que en realidad no tenía ninguno de los poderes que debe tener el parlamento para vigilar a quienes gobiernan. Recuerden que esa es una de las funciones del parlamento, evitar los abusos del poder de los gobernantes. Pero en Rusia no había ninguna de esas instituciones. No había libertad de pensamiento, no había libertad de expresión. Eso puede habernos parecido normal 200 años atrás, en la época del absolutismo, pero en pleno siglo XX, a esas alturas, esas características ya hacían de Rusia un país arcaico, porque desde hace tiempo reformas de carácter más democrático, más liberal, se habían implantado en todas partes. En cambio, Rusia seguía siendo una cápsula del tiempo, un país con características anticuadas que el resto de países había abandonado hace bastante tiempo. Aparte de su carácter autocrático, abusivo, opresor, en Rusia el problema social y económico también era grave, la miseria de las clases populares. Como Rusia era un país atrasado, la mayoría de rusos eran campesinos. Había un puñado, 10-15% de población, que vivían en ciudades y trabajaban en fábricas, pero la mayoría de rusos eran campesinos. El problema de los campesinos rusos es que no tenían tierras propias,
La mayoría de campesinos rusos tenían que trabajar la tierra de los aristócratas, la tierra de los nobles. La escasez de tierra en Rusia era algo que los intelectuales consideraban absurdo, porque los intelectuales, no había muchos intelectuales en Rusia, pero aquellos que habían tenido oportunidad de estudiar, sobre todo de estudiar en el extranjero, criticaban el gobierno ruso y criticaban la situación del campesinado, porque les parecía ilógico que en un país tan grande como Rusia, el país más grande del mundo, no hubiera tierra para los campesinos. El descontento de los campesinos entonces era por eso, querían tierras propias, ya no querían trabajar las tierras de los nobles o de la gente de la iglesia. El descontento de los obreros no era tanto reclamo por tierras, obviamente. Los obreros trabajaban en las fábricas y se quejaban de la explotación. Los obligaban a cumplir largas jornadas, su trabajo era en condiciones inhumanas, les pagaban una miseria. Entonces, esa situación de los campesinos, el deseo de tierras y de los obreros, el reclamo por mejores condiciones laborales, va a ser otra causa de la revolución o de las revoluciones que vamos a ver más adelante. Aparte de esto, en Rusia había muchas personas que realmente no eran rusas y estaban descontentas con su situación dentro del Imperio Ruso. Observen este gráfico. En el Imperio Ruso de esa época, rusos, no eran ni la mitad de los habitantes del imperio. Y había un buen grupo de personas, una buena cantidad de población que tenían otra nacionalidad, probablemente hablaban otra lengua, tenían otra historia y muchos de ellos seguramente deseaban ser independientes. Se quejaban de que su cultura no era respetada dentro del imperio ruso. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo era un polaco, cuando enviaba a mi hijo a la escuela, no le enseñaba la lengua de Polonia, ni la literatura de Polonia, ni la historia de Polonia. Se estudiaba, se valoraba solamente la historia, la lengua y la cultura de Rusia. Entonces, esa política de rusificar a las otras poblaciones también generó un fuerte descontento en el imperio ruso en esa época. Entonces, los problemas del país, como verán, son problemas de carácter político, son problemas económicos, sociales, son problemas también de carácter nacional. Ya entendiendo eso, podemos darnos cuenta de que una revolución era inevitable. Y como habíamos dicho, algunos jóvenes rusos habían logrado viajar al extranjero para estudiar y habían absorbido, habían traído y habían comenzado a difundir ideas que venían circulando en Europa desde hace tiempo. Y eso va a ser otro factor que contribuyó a hacer explosiva la situación en Rusia, la llegada de ideas extranjeras, ideas de cambio, ideas de revolución. Por ejemplo, la llegada a Rusia del pensamiento de Carlos Marx. ¿Recuerdan a Marx? Tema del año pasado. El pensamiento marxista, pensamiento revolucionario, Marx había profetizado, había hablado de la lucha de clases. Marx había dicho que en toda sociedad siempre hay opresores y oprimidos, y que el destino natural, el curso natural de la historia es que los oprimidos se levanten contra los opresores, y Marx había profetizado que dentro de poco habría una gran revolución de las clases trabajadoras que tomarían el poder. En realidad era solo una profecía, nunca había ocurrido, pero en Rusia pues ese pensamiento marxista va a tener bastante influencia. Muchos jóvenes rusos van a ver el pensamiento de Marx como la herramienta que podría servir para transformar el país. Y estas ideas de Marx empezarán a difundirse en Rusia, y va a surgir aquí en Rusia partido político, al principio clandestino, llamado Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, POSDR, o simplemente Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. El primer partido marxista, netamente marxista, dentro de Rusia. El objetivo de este partido, obviamente, era transformar el país. Transformar el país implicaba, en primer lugar, el primer paso sería derribar al zar y establecer un gobierno más moderno en Rusia. Entonces, este partido, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, este partido marxista, va a ser al inicio perseguido, va a ser hostigado por el zar, por la policía secreta, porque eran obviamente ideas revolucionarias. Sin embargo, dentro de este partido político, pronto comenzaron a aparecer diferencias acerca de cómo derribar al zar. Y ahí es cuando el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se divide en dos ramas, los mencheviques y los bolcheviques. La diferencia entre unos y otros venía relacionada con el tema de cómo llevar a cabo la revolución. Los mencheviques eran marxistas que consideraban que los obreros, los trabajadores de las fábricas, solos
no podrían derribar al zar. Y los mencheviques además consideraban que en esa época la clase obrera rusa, que era pequeña, dijimos 10-15%, y además muchos de los obreros, o la mayoría, era gente poco educada, ni siquiera sabía leer y escribir, entonces no estaban en condiciones todavía de dirigir el país. Los mencheviques pensaban que la clase obrera tenía al comienzo que hacer una alianza con aquellos de la clase media y la clase alta, que también estuvieran dispuestos a derribar al zar. Y ahí tenemos que aclarar que inclusive algunos miembros de la aristocracia ya estaban hartos de la forma en la que se gobernaba Rusia. Algunos jóvenes de la aristocracia habían viajado a Francia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña. Habían observado cómo se gobernaban esos países y sentían que Rusia era un país arcaico, bárbaro, semisalvaje y querían modernizarlo. Entonces había miembros de la aristocracia que realmente estaban dispuestos a hacer algunas reformas. Entonces los mencheviques van a decir, hay nobles que son de ideas liberales, hay gente de la clase media que también tienen ideas de cambio. Entonces unámonos, obreros, clase media y miembros progresistas de la nobleza, entre todos unámonos, derribemos al zar y convirtamos Rusia en una democracia. Los obreros todavía no estamos en condiciones de tomar el poder, decían los mencheviques. Primero hay que derribar al zar, establecer la democracia, y quizá dentro de algunas décadas podremos los obreros tomar el poder. Por eso podemos decir que son moderados. Creen que el gobierno de la clase obrera no está en condiciones de implantarse todavía y debe venir después. Los bolcheviques, en cambio, son más radicales porque los bolcheviques dicen que la clase media no es un aliado confiable. Los bolcheviques dicen que la nobleza progresista, la nobleza liberal, tampoco es muy fiable. Los bolcheviques dicen cuando los obreros derribemos al zar y pidamos mejores sueldos, la clase media nos va a dar la espalda, nos va a traicionar, igual que la nobleza liberal. Entonces los bolcheviques decían, la revolución no es solo contra el zar, es también contra la clase media y también contra la nobleza liberal. Los bolcheviques reclamaban una alianza de los obreros con los campesinos, alianza de obreros y campesinos. De ahí viene un símbolo que aquí en el Perú tiene un trágico pasado, el símbolo de la hoz y el martillo. De ahí vale la pena hacer esa aclaración. La hoz y el martillo no es un símbolo creado por los salvajes estos de Sendero Luminoso. La hoz y el martillo es el símbolo de los marxistas en esta época, sobre todo de los bolcheviques, que reclamaban una alianza de obreros y campesinos, una alianza de las clases trabajadoras. Ustedes saben toda la historia que ese símbolo ha tenido aquí en el Perú, pero siempre hay que aclarar eso. El símbolo de la hoz y el martillo tiene una historia más antigua de la trágica historia que nosotros conocemos. El partido marxista se va a dividir entonces en mencheviques y bolcheviques. Esa es la situación en Rusia, como verán. En esa época la revolución inevitablemente va a empezar tarde o temprano. Rusia quiere un cambio político, el pueblo está harto de la explotación, hay gente en Rusia que se siente maltratada, que siente que no respetan su identidad nacional, y hay ideas revolucionarias dando vueltas por el país. En ese contexto, estalló una revolución, no la que vamos a ver ahora, una revolución anterior, en el año 1905. Si recuerdan la primera clase que tuvimos este año, cuando hablamos de Japón, dijimos que Japón le había hecho la guerra a Rusia en el año 1904-1905. No lo mencionamos en ese momento, pero vamos a decirlo aquí. Esas derrotas de Rusia en la guerra contra Japón y el gasto que provocó la guerra, porque toda guerra genera un gasto, y cuando tu país es un país pobre y atrasado, ese gasto afecta más todavía a las clases populares. Esa guerra contra Japón y la crisis económica provocaron en Rusia una revolución. Se le llama eso la revolución del año 1905. Esta revolución del año 1905 comenzó en la capital, se extendió a muchas ciudades, hubo saqueos en el campo, hubo huelgas en las fábricas, hubo motines, o sea, rebeliones en el ejército. Fue una situación que sacudió a toda Rusia. Lamentablemente esa primera revolución no tuvo un liderazgo unificado, no se pudo coordinar las acciones de protestas. Así que esta revolución al final no condujo a nada. El zar, el emperador Nicolás II, aconsejado hábilmente por sus ministros, el zar supo cortar la revolución, ofreciendo algunas reformas. Observen la imagen, no está muy feliz Nicolás II de tener que hacer esas reformas, pero Nicolás II decidió, aconsejado por sus ministros, apaciguar a las masas, ofreciendo crear algo que parecía ser el comienzo de grandes reformas en Rusia. En 1905 el zar Nicolás II publica un documento,
el Manifiesto de Octubre. Y ese Manifiesto de Octubre establecía que dentro de poco, en los siguientes meses, en Rusia se crearía una Duma, así le dicen en Rusia, al Parlamento. Nosotros le decimos Congreso, ellos lo llaman Duma. Y con eso la revolución se apaciguó, porque muchos en Rusia, sobre todo la gente de la clase media, pensaba que teniendo ya una Duma o Parlamento, ese sería el inicio de grandes transformaciones que vendrían en Rusia. Por fin podremos ir a votar, elegiremos representantes y de aquí en adelante la situación va a mejorar. Pensaban ellos. La verdad es que se creó la Duma o Parlamento, pero como dijimos al comienzo, nunca tuvo los poderes reales que debe tener un Parlamento. Nosotros hemos visto aquí en el Perú en los últimos años que el Congreso o Parlamento debe tener el poder de controlar al gobierno, al poder ejecutivo. Si está ocurriendo algún problema, el Congreso puede llamar al ministro y pedirle explicaciones. Si sus explicaciones no convencen, puede exigir la renuncia de ese ministro. El Congreso o Parlamento puede bloquear las leyes que el gobierno quiera implementar y puede aprobar leyes en contra de la voluntad del gobierno. Puede parecernos un poco exagerado y aquí en el Perú hemos visto los conflictos que eso ha traído, pero la verdad es que son los poderes mínimos que debe tener un parlamento para ser realmente un parlamento. Pero aquí en Rusia, la Duma que se ha creado no tiene ninguno de esos poderes. No puede llamar a los ministros, mucho menos puede exigir la renuncia de algún ministro. No puede controlar al gobierno, no puede fiscalizar, no puede proponer leyes y no puede oponerse a las leyes que el zar quiera aprobar. Entonces, en realidad, la Duma no es un parlamento en ningún sentido. Solamente se ha creado esta ilusión de que hay un parlamento para satisfacer a las masas. Y como se imaginarán, el pueblo no es tonto y las clases medias y la gente que quería reformas de verdad se van a dar cuenta de que nada cambió. Y aunque hay un parlamento, Rusia sigue siendo un régimen autocrático. Y jugar así con las expectativas de las clases populares es suicida, porque el descontento va a crecer. Y tarde o temprano va a haber otra revolución. Esta es la situación del Imperio Ruso entonces, a inicios del siglo XX. Ahora veamos el acontecimiento que hizo que la revolución reventara de nuevo y ahora sí, con más fuerza y ahora sí, incapaz de ser controlado. Y ese acontecimiento, el acontecimiento que contribuyó a desencadenar la revolución, pues ya lo conocemos, es el que vimos la semana pasada, la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar, o a recordar, la participación de Rusia en la guerra y el impacto que tuvo la guerra sobre la estructura económica, social y política de Rusia. Ustedes recordarán que la guerra empieza por una declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia. Rusia era aliada de Serbia y Rusia, dijimos la semana antepasada, se moviliza en respaldo de su pequeño aliado. Rusia despliega un ejército imponente, al menos en número, en la Primera Guerra Mundial. Rusia manda al campo de batalla casi 15 millones de soldados. Pero movilizar un ejército tan grande lleva al colapso. La economía, la infraestructura, el Estado de Rusia desorganiza los transportes porque Rusia tenía pocos ferrocarriles y ahora esos pocos ferrocarriles que había que utilizarlos para transportar soldados o para llevarles municiones o para llevarles víveres. Entonces ya no se podía usar los ferrocarriles, por ejemplo, para transportar víveres del campo a las ciudades. Volvemos a decir, como había pocos ferrocarriles, se usaban para la guerra, no para la economía urbana, no para las necesidades de la población urbana. Entonces en las ciudades comienza la escasez. Y recuerden que los obreros de las fábricas ganaban salarios miserables. Entonces la guerra desorganiza los transportes, la guerra provoca crisis en el campo, porque ¿de dónde creen que sacaron esos 14 millones de hombres? La mayoría eran campesinos. Entonces sacar a tantos millones de hombres del campo provoca que en el campo la reducción de alimentos, la producción, mejor dicho, la producción de cereal, la producción se reduzca. Caen las cosechas, hay menos alimento y para colmo ese poco alimento que hay no llega a las ciudades porque los ferrocarriles se están utilizando para el esfuerzo de la guerra. Eso trastorna la economía del país completamente. Rusia se endeuda con las grandes potencias porque necesita que la aprovisionen de material de guerra, necesita municiones, necesita botas, necesita uniformes. Entonces, la guerra para un país, para cualquier país, una guerra es un esfuerzo. Una guerra mundial, en mayor razón, y una guerra mundial para un país atrasado como Rusia, pues lleva al extremo por completo las capacidades económicas que tiene el país. Para colmo, la guerra va mal. Ya todo ese esfuerzo no sirve de nada, porque Rusia sufre derrota tras derrota tras derrota, y los soldados que regresan del frente del campo de batalla le cuentan al resto de la población que el esfuerzo que están haciendo no sirve para nada, que el país está mal organizado,
que no hay municiones ni armas para todos, que los oficiales, los que están al frente de los batallones, maltratan a los soldados, los humillan, los golpean, abusan de ellos. Entonces la guerra es impopular. Las derrotas, el esfuerzo, la crisis, la escasez generan más críticas hacia el gobierno. Para terminar de redondear la situación, como el zar tiene que estar dirigiendo las operaciones militares, no se puede hacer cargo del gobierno. Entonces, ¿a quién deja al frente del gobierno? Deja a sus consejeros, que no tienen en realidad mucho mérito. Gran parte del gobierno ruso es controlado por una especie de sacerdote que se había ganado el aprecio de la esposa del zar, una especie de monje medio trastornado llamado Rasputín. Entonces, la Primera Guerra Mundial le muestra al mundo, le revela a los rusos lo arcaico que es su país. Un país que va a la guerra por razones desconocidas, ni siquiera se toma la molestia de explicárselas al pueblo, moviliza más hombres de los que realmente puede mantener o puede transportar, y en vez de tener un sistema de gobierno moderno, en el que el emperador no está, pero hay un sistema bien organizado de ministros y una burocracia eficaz, aquí en Rusia el zar se va, le deja el poder a su esposa y su esposa se deja aconsejar por el curandero, digamos así, que tiene influencia sobre ella. Rusia era un país arcaico, un país de otra época, en un tiempo en el que ya estábamos hablando de estados modernos, gobernados de forma racional. La guerra entonces acentúa la miseria, acentúa la impopularidad del gobierno y desencadena la revolución. Si queremos entonces encontrar el desencadenante de la Revolución Rusa de 1917 es la guerra. La Primera Guerra Mundial termina de colapsar por completo Rusia. La revolución va a estallar en el año 1917, en el mes de febrero, y ahí hay que ser un poco tolerantes con Rusia, ¿no? Porque parte del atraso del país significaba que ellos usaban otro calendario. Así que en realidad, para el mundo occidental, cuando comenzó su revolución, ya estábamos en marzo, el 8 de marzo, pero el calendario ruso era un calendario atrasado. Entonces ellos estaban todavía en el 23 de febrero. La fecha es lo de menos. 23 de febrero, o día 8 de marzo, en Rusia estalla la revolución en su capital, la antigua ciudad de San Petersburgo, solo que ahora le habían cambiado de nombre. Ahora se llama Petrogrado. Febrero o marzo de 1917, en la ciudad de Petrogrado comienzan las protestas. Observen la imagen. Un buen número de los manifestantes son mujeres. Recuerden que los varones habían ido al campo de batalla. Las mujeres de la fábrica salen a las calles a reclamar. Por si acaso no reclaman en realidad que el zar renuncie, al menos no al comienzo. Lo que reclaman es mejores condiciones. Reclaman pan, reclaman carbón, reclaman poder alimentar a sus hijos, reclaman mejores sueldos. Pero el zar reacciona de forma absurda, de forma brutal. Se ordena que las tropas pongan orden. Observen la imagen. Los soldados se niegan a disparar contra el pueblo. Muchos soldados se unen a las manifestaciones. La capital se sale de control. Los operadores, los trabajadores de los ferrocarriles se niegan a transportar tropas que aplasten la manifestación. Entonces el zar pierde totalmente el manejo de lo que está ocurriendo y sus propios consejeros le sugieren que renuncie. Al final, las movilizaciones encabezadas por las trabajadoras de la capital obligan al zar a renunciar. Él y toda su familia son puestos bajo arresto y se forma un gobierno provisional. Esta es la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero concluye, le pone fin al gobierno de la familia Romanov, al gobierno de los zares en Rusia. Este nuevo gobierno que toma el poder, ya no está el zar, es un prisionero, dijimos. Este nuevo gobierno va a estar formado por gente, digamos como nosotros, gente de la clase media, y algunos representantes de los socialistas, pero no socialistas radicales, socialistas moderados. En este gobierno provisional vamos a encontrar gente de la burguesía, hombres de negocios, algunos de esos nobles de ideas progresistas que hace un rato mencionamos, y quizá uno que otro socialista, uno que otro menchevique también va a estar aquí en este gobierno provisional. Es un gobierno formado por sectores moderados. Y la primera pregunta que van a tener que resolver, la primera incógnita que hay flotando en la cabeza de la gente es ¿qué hará este gobierno respecto a la guerra? Porque dijimos, todo está peor desde que Rusia se fue a la guerra. Rusia ya estaba mal antes, pero con la guerra, a raíz de la guerra, estamos peor que nunca. Así que, como comprenderán, la mayoría de la población quería que Rusia se retirara de la guerra cuanto antes. No nos importa si tenemos que entregar tierras, no nos interesa si por ahí eso significa un coste, no nos interesa abandonar a nuestros aliados, pero queremos irnos de la guerra. Ese era el sentido de la mayoría de la población, obreros, campesinos
inclusive la mayor parte de los soldados, que también eran campesinos o obreros. Pero el nuevo gobierno provisional le da vueltas al asunto, el nuevo gobierno provisional evalúa la situación y el gobierno provisional decide que no pueden abandonar a sus aliados y que la guerra debe continuar. El gobierno provisional anuncia que la guerra contra Alemania prosigue. Y creo que podemos imaginarnos el impacto que eso va a tener sobre el pueblo ruso. La población no lo entendió. Las razones económicas, geopolíticas, nacionales, a la gente no le interesaban. Lo único que entendían era que el gobierno les estaba dando la espalda. Y esto va a desprestigiar a los sectores moderados que habían tomado el poder. Y creo que ustedes se pueden imaginar la secuencia. Si los sectores moderados decepcionan al pueblo ruso, entonces la consecuencia será que los sectores radicales empezarán a aprovechar la situación y comenzarán a ofrecerle a la gente lo que la gente quería escuchar. Y va a aumentar el número de seguidores de este grupo radical que mencionamos al comienzo. Este grupo radical llamado los bolcheviques. El líder de los bolcheviques es Lenin. Su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, pero se le conoce como Lenin o el camarada Lenin. Cuando comenzó la revolución anterior, la revolución de febrero, Lenin no estaba presente en Rusia. Es una de las razones por las que su grupo no había podido reaccionar, aprovechar el caos en ese momento. Su líder estaba fuera. Dijimos hace un rato que los bolcheviques eran radicales, entonces por sus ideas él había estado siendo perseguido, había tenido que huir de Rusia. En ese momento se encontraba en Suiza, se entera por los periódicos de que hay una revolución, decide volver a Rusia, atraviesa Europa en plena guerra. No lo miremos como un acto de valentía, porque en realidad atraviesa Europa apoyado por Alemania. El gobierno alemán lo financia, lo apoya, lo protege y lo envía hacia Rusia. Obviamente sabiendo que este revolucionario puede causar caos en Rusia. Así Alemania pensaba trastornar, desorganizar todavía más a su rival, ¿no? Lenin, con apoyo alemán, llega a Rusia. Cuando llega el gobierno provisional, ya ha tomado el poder y ya han anunciado que la guerra continúa. Lenin organiza a los bolcheviques para aprovechar la situación. Los bolcheviques le ofrecen a las masas lo que las masas querían escuchar. Los bolcheviques ofrecen paz, pan y tierras. Es una proclama simple, pero eficaz. Los bolcheviques ofrecen asegurar el abastecimiento en las ciudades, repartir la tierra entre los campesinos y, sobre todo, ponerle fin a la guerra contra Alemania. En la capital de Rusia, desde la revolución de febrero, en la capital se había formado un comité de representantes de obreros y soldados. En ruso, la palabra para comité es soviet, el soviet de Petrogrado. Los representantes de obreros y soldados le dan el apoyo entonces a los bolcheviques. Con un creciente apoyo popular, los bolcheviques toman el poder en la Revolución de Octubre, que igual que la anterior, en realidad se produjo en noviembre, pero por el calendario ruso le decimos Revolución de Octubre. Los bolcheviques dan un golpe de Estado en octubre del año 1917, derriban al gobierno provisional, que estaba dirigido por Alexander Kerensky. Él era el primer ministro del gobierno provisional, el gobernante de Rusia. Alexander Kerensky es derribado, logra escapar. Lenin, jefe de los bolcheviques, toma el poder y comienza, ahora sí, la transformación radical de Rusia. Porque ya dijimos que los bolcheviques son marxistas radicales. Y ahora que están en el poder, van a iniciar una serie de reformas profundas en el país. Hablemos de los bolcheviques, ahí mejor para que no se ofendan, y de las reformas que van a implantar en el país. Este es el líder de los bolcheviques, Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin. Ellos son sus dos más célebres colaboradores, Lev Davidovich Prosten, el camarada Trotsky, Josip Vissarionovich Guashvili, el camarada Stalin, Lenin, Trotsky y Stalin van a ser los principales dirigentes, sobre todo Lenin, va a ser el principal líder de la facción de los bolcheviques. ¿Cuáles van a ser las iniciativas de los bolcheviques? Van a crear un nuevo órgano de gobierno, se va a llamar Consejo o Soviet, Consejo de Comisarios del Pueblo, entre ellos obviamente el líder es Lenin. Van a declarar que de aquí en adelante todo lo que es bienes económicos, la tierra, la banca, la industria, los ferrocarriles, los telégrafos, de aquí en adelante todo pasa a ser de la nación, todo pasa a estar en manos del Estado. Van a nacionalizar las tierras, las bancas, la industria. Van a comenzar con el reparto de tierras a los campesinos, van a poner las fábricas en manos de los obreros, se van a apropiar de la banca.
Le van a anunciar a las potencias que no piensan pagar las deudas que había contraído Nicolás II, lo que provocó, como se imaginarán, la furia de las potencias, porque Rusia les debía cientos de miles de millones y los bolcheviques anuncian que no piensan pagar. Esa es Rusia bajo los bolcheviques, se firma la paz con Alemania, creo que de esto hablamos la semana pasada. Rusia entrega a Alemania, a los imperios centrales, extensos territorios a cambio de que le permitan retirarse de la Primera Guerra Mundial. Pero Rusia se va de la guerra para entrar en otra guerra, porque lo que los bolcheviques están haciendo, darle la tierra a los campesinos y darle las fábricas a los obreros, va a provocar oposición, obviamente, de los dueños de las tierras y de los dueños de las fábricas. Entonces, digamos que aquí lo que va a ocurrir es que Rusia sale de una guerra, pero para meterse en otra guerra. Sale de una guerra mundial para encaminarse hacia una guerra civil. La guerra civil es entre aquellos que se oponen a la revolución y aquellos que están a favor de la revolución, entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios. Error muy común, error muy común. Pensar que la guerra civil fue bolcheviques contra mencheviques. Nada, los enemigos de los bolcheviques no son los mencheviques. Los enemigos de los bolcheviques son aquellos grupos de poder económico que acaban de perder sus bienes, es decir, los dueños de las fábricas, los dueños de las tierras y los dueños de los bancos. Los sectores contrarrevolucionarios, las clases altas, no los mencheviques, las clases altas, son las que se van a unir en contra de los bolcheviques. Obviamente ese cartel, si lo miran bien, es un cartel hecho por los enemigos de los bolcheviques, ¿cierto? Hay quienes consideraban el demonio en persona por sus ideas revolucionarias y sobre todo porque iban en contra de la mayoría de tradiciones de Rusia. Los bolcheviques van a acabar con los privilegios de la Iglesia Ortodoxa. El comunismo, ustedes saben, es una doctrina casi siempre atea. Entonces esta va a ser la guerra civil, blancos contra rojos, las potencias extranjeras van a apoyar a los blancos, les van a enviar armamento, les van a enviar algunos regimientos, les van a enviar apoyo económico. El objetivo de los blancos y de los aliados es sacar a los bolcheviques. Algunos de ellos tienen el objetivo de que el zar Nicolás II regrese al trono. Los bolcheviques van a actuar de manera implacable. Fusilaron al zar y a toda su familia. Desaparecieron los cadáveres, que fueron encontrados recién 80 años después. Trasladaron la capital hacia el interior para que no fuera fácil de invadir. Por eso hoy ustedes ven que la capital de Rusia es Moscú, que está en el interior de ese inmenso país. Y es casi imposible de invadir. Vieron ustedes a Napoleón el año pasado y vamos a ver a Hitler este año tratando de llegar a Moscú con consecuencias desastrosas. Los bolcheviques entonces se preparan para la guerra civil. Trotsky, el colaborador de Lenin que hace un rato mencionamos, va a ser el líder principal de los bolcheviques en el plano militar. El líder máximo sigue siendo Lenin, pero el que se encarga de la defensa de la revolución es Trotsky, organizador del Ejército Rojo. Ahora, para mantener el Ejército Rojo hubo que tomar medidas implacables. El Ejército Rojo es el que defiende la revolución. Son millones. ¿Cómo los alimentamos? ¿Cómo los vestimos? ¿Cómo fabricamos para ellos armas y municiones y todo lo que necesitan? Entonces los bolcheviques van a tener que iniciar un sistema de requisas en contra de los campesinos que va a provocar que su revolución, que al comienzo había sido celebrada, comience a ganarse opositores. Recuerden que Lenin había ofrecido tierra a los campesinos. Se les había dado la tierra, pero ahora necesitamos que esa tierra produzca para alimentar al Ejército Rojo. Entonces Lenin va a enviar gente, comisarios al campo para tomar la cosecha de los campesinos y llevársela a la fuerza. Se va a implementar un sistema de requisas que se va a conocer como el comunismo de guerra. Y las masas campesinas empezarán a sublevarse, pues, ¿no? Porque esto no es lo que se les había ofrecido tierras y punto. Y ahora tienen que contribuir a la fuerza, seguramente algunos lo hicieron de buena gana, pero para la mayoría de campesinos esto era un atropello a la tierra que se les había entregado. Van a comenzar sublevaciones en diferentes lugares, así que la guerra en realidad se va a salir de control. ¿Cómo contestan los bolcheviques? Con violencia. ¿Cómo contestan los bolcheviques? Con terror. Se creó una nueva policía secreta, se le va a llamar la Cheka, y la Cheka va a empezar a buscar opositores para acabar con ellos de manera brutal. Entonces esa va a ser la política de los bolcheviques. Esa política la implementa Lenin. Hay por ahí un mito, hay por ahí un rumor falso totalmente, acerca de que la violencia del régimen comunista
vino después y que los fundadores de la revolución al comienzo no hubieran permitido jamás, es implementar a la brutalidad que vamos a ver el próximo semestre en este país. Pero la verdad de la situación es que desde la época del propio Lenin se implementan políticas salvajes de represión, políticas brutales, ejecuciones masivas en contra de aquellos que no querían contribuir a apoyar al gobierno comunista o socialista o bolchevique. Podemos usar cualquiera de las tres palabras, ¿ok? Comunista, socialista, bolchevique. Entonces, la brutalidad del nuevo régimen ya está presente desde los inicios del nuevo régimen. Hay gente que quiere convertir a Lenin en un santo, y eso es falso. Su gobierno fue tan brutal como los gobiernos que van a venir después. Mató menos gente porque vivió menos tiempo, simplemente. El asunto es que al final, a sangre y fuego, de manera bárbara, pero los bolcheviques van a lograr consolidarse en el poder. Hablemos ahora de lo que va a ocurrir luego de la revolución. Luego de la revolución, Lenin, los bolcheviques, comprenden, sin embargo, que esta manera de dirigir la economía llamada el comunismo de guerra no puede continuar, porque esto de exigir o requisar la producción del campesino lo único que hace es desanimar la producción, desanimar el trabajo, y lo que ellos necesitan en ese momento era reconstruir la economía. Recuerden lo que dijimos al inicio, Rusia era un país atrasado. La Primera Guerra Mundial había acentuado la miseria. Imagínense luego de 3, 4 años de guerra civil. Pues el país en ese tiempo está exhausto, necesita reconstruirse, y para estimular la producción hay que desactivar las políticas más implacables de los bolcheviques. Observen esta ilustración. Este era el comunismo de guerra. En el régimen del comunismo de guerra, digamos, tú eres un campesino, has producido 10 toneladas de cereal, el gobierno viene y requisa tus 9 toneladas, te deja solo lo mínimo para que puedas comer y sembrar para el próximo año. Y cuando el próximo año siembres y vuelves a producir 10 toneladas, por gusto es porque el gobierno se va a llevar 9 y te va a dejar solamente 1. Si yo soy campesino me pongo a pensar, entonces ¿para qué trabajo? Mejor me quedo durmiendo y el gobierno no se va a llevar nada porque no produje nada. Con ese régimen de requisas, con ese régimen brutal, desanimas la economía, desincentivas las actividades, desincentivas el trabajo y al final la economía no se recupera. Entonces Lenin, dando un paso atrás, va a establecer un nuevo régimen que se va a llamar la nueva política económica. El régimen de nueva política económica consiste en asegurarle al campesino que el Estado solo va a tomar un porcentaje de su producción y el resto le pertenece a él. Y como el resto le pertenece al campesino, el campesino es libre de guardarlo o comerciarlo, venderlo, y al venderlo acumular riqueza, hacer dinero y de esa manera mejorar su situación económica. Pero fíjense lo que está permitiendo. Está permitiendo la propiedad privada y está permitiendo hasta cierto punto el libre mercado. Entonces, en realidad, aunque no lo digo, lo que está haciendo es abandonar los principios marxistas o comunistas que había proclamado al inicio de la revolución. En realidad es una medida de realismo, porque Lenin se da cuenta de que es la única forma de que la economía se reactive. Observen la gráfica. Si el Estado se va a llevar la mitad y yo produje 10 toneladas, el Estado se lleva 5, pero me deja 5. Guardo lo que necesito para comer, para sembrar, y el resto lo puedo vender. Entonces tengo alimento y además tengo dinero. Entonces esa va a ser la nueva política económica. Ahora no me conviene quedarme dormido porque el Estado siempre se va a llevar la mitad. Entonces necesito más bien producir. Eso es la nueva política económica que Lenin va a proponer. Generó algo de oposición porque digamos que algunos sectores radicales del partido consideraban que se estaba retornando a políticas capitalistas, aplicando el viejo dicho, diríamos aquí, que lo que se está haciendo es dar un paso atrás para luego dar 2 pasos adelante. Los bolcheviques entonces se mantienen en el poder, ganan la guerra civil, implementan la nueva política económica para reactivar la economía y para poner orden en el nuevo Estado. Los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, Lenin sigue gobernando, los bolcheviques con Lenin a la cabeza establecen este nuevo régimen. De aquí en adelante esto no será el Imperio Ruso ni Rusia. De aquí en adelante el país se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como el nombre es muy largo, lo llamamos simplemente URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o si queremos decirlo de otra manera, la Unión Soviética. De aquí en adelante, para las siguientes clases, no la llamen Rusia, se llama la URSS. Sus ciudadanos no se llaman rusos, son ciudadanos soviéticos. ¿De acuerdo?
La capital va a ser Moscú, porque dijimos es una ciudad que está en el interior del país, aproximadamente por acá, y por lo tanto es difícil de invadir. En cambio, la antigua capital estaba en las fronteras y era vulnerable a los ataques de las grandes potencias. Se establece el gobierno de un único partido político. De aquí en adelante no habrá más partido que el PCUS, que significa Partido Comunista de la Unión Soviética. Esa es la consecuencia final de la revolución. La antigua Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gobernada por el PQS, encabezado por Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin. ¿En qué situación está Rusia ahora que los bolcheviques finalmente se consolidan? El país está hecho un desastre. Toda la economía está devastada y hay que reconstruirla. La NEP, la nueva política económica, dijimos, va a permitir una tímida reconstrucción económica. Pero la verdad es que cuando muere Lenin, la situación sigue siendo difícil. Ya se imaginarán ustedes que las grandes potencias no piensan hacerle nuevos préstamos al gobierno bolchevique o se los van a hacer en ciertas condiciones. Entonces la verdad es que Rusia en ese momento es un país pobre, devastado y aislado, porque las grandes potencias ven con desconfianza esta ideología revolucionaria llamada comunismo. Todos sabían, las potencias sabían, todo el mundo sabía, que el objetivo de estos revolucionarios no era solo liberar, entre comillas, a la clase obrera en su país. Su objetivo era propagar la revolución por otros países. Y por esos años se van a producir muchas revoluciones o intentos de revoluciones comunistas en Inglaterra, en Alemania y en otros lugares. Y las grandes potencias sospechaban, con razón, que eran los rusos, los soviéticos, los que estaban detrás de esos brotes revolucionarios, financiándolos, instigándolos, apoyándolos. Desde aquí en adelante a Rusia se le aísla, por usar un término moderno, a Rusia se le pone en cuarentena. Se trata de separarla del mundo, evitar su influencia. Entonces es una situación bastante complicada. Lenin muere poco después, y cuando Lenin muere hay otro problema, porque ahora viene la cuestión acerca de quién va a gobernar el Estado soviético. Ya se imaginarán lo que pasó. Sus principales camaradas van a iniciar un enfrentamiento por el poder, Trotsky contra Stalin. Pero ya de eso hablaremos en las siguientes, o en las siguientes clases, en los siguientes bimestres. El tema de hoy, la Revolución Rusa del año 1917. No olviden, son dos revoluciones, febrero y octubre. No olviden que la más importante es octubre, y que en octubre toma el poder él, Lenin, y que va a convertir a Rusia en el primer estado marxista o primer estado socialista de la historia. Marx, recuerden, nunca gobernó. El primer país donde las ideas de Marx tomaron el poder fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hablaremos de ella más en las siguientes clases. Eso es todo por hoy. Gracias.